Muy buenas a todos, vamos con el resumen que me ha tocado a mí de este libro nuevo, Vendes o Vendes, de Grant Cardone, uno de los grandísimos con el que se forman la mayoría de mentores, por lo menos en España, muchos mentores de España se forman con él, ¿no? Entre ellos Level Up, Carlos Delgado y Level Up. Bueno, el final de capítulo 2, los vendedores hacen que el mundo gire, ¿no? Concretamente me ha tocado la parte, el capítulo o el subcapítulo que habla de ventas o una carrera universitaria, ¿no? Como si fuera una alternativa. Dice que uno de los errores más grandes de nuestra cultura actual es que las ventas no se valoren lo suficiente para que haya cursos al respecto. Y dice que en las escuelas, y lleva toda la razón del mundo, no se enseñan ciertas cosas que son absolutamente necesarias en la vida de una persona y que tarde o temprano se tiene que enfrentar a ellas. Las ventas es una de ellas, pero también, por ejemplo, no enseñan cómo tener un matrimonio exitoso o cómo criar a tus hijos, y son cosas básicas a las que todos nos tenemos que enfrentar, ¿no? Por lo tanto, el autor saca la conclusión de que las escuelas no son capaces de garantizar el éxito de una persona, porque no te enseñan las cosas claves del éxito, para tener éxito en la vida, ¿no? Sin embargo, dice que 100 de las personas más ricas del mundo aseguran que ninguna de ellas, el autor asegura que ninguna de ellas atribuirá su éxito a lo que aprendió en la escuela. Esto pone de manifiesto las deficiencias del sistema educativo en general, no solo en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Y lo que nos viene a hacer reflexionar en este capítulo es que la educación no es la única manera en la que a las personas les puede ir bien. Sin embargo, tenemos muy asumido de que para tener éxito y irnos bien en la vida tenemos que estudiar en la escuela, el instituto, la universidad, lo que sea, ¿no? Entonces, dice que el sistema nos ha enseñado a recordar lo que leemos, pero no nos enseña a aplicar lo que aprendemos. Y es totalmente cierto. Y en el sistema anglosajón algo más, ¿no? Pero sobre todo aquí en España, en el sistema occidental, para nada nos enseñan a aplicar. Aprendes luego cuando empiezas a trabajar o cuando empiezas en el día a día. Dice, nadie te enseñará cómo hacer el balance de tu chequera, cómo incrementar tus utilidades, ahorrar y establecer un buen trato, cómo comunicar, resolver problemas o incrementar tu valor en el mercado. Efectivamente, eso no se enseña ni siquiera en una carrera universitaria que sea de marketing, de ventas, de publicidad o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, todo eso es necesario, ¿no? Y dice, la educación también es necesaria, pero la educación no puede ser considerada como el objetivo a perseguir. Y es totalmente cierto, ¿no? Tenemos que saber qué queremos conseguir a través de la educación, ¿no? Y dice que hay muy buenos profesores, pero que se adaptan a los currículums educativos y enseñan cosas que son inútiles en la vida diaria, muchas cosas, ¿no? Y dice que cualquier empresario sabe que su mayor problema es que no puede encontrar empleados que piensen por sí mismos y resuelvan un problema. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo no se enseña, ¿no? Entonces, existe la necesidad de enseñar otro tipo de cosas, como saber vender, persuadir, y las escuelas no están hechas para enseñar las cosas que sí pueden marcar la diferencia, como estamos diciendo, ¿no? Y hay una evidencia que no todo el mundo tiene en su sistema de creencias, y es que los vendedores que ganan mucho, dice, hay muchos vendedores que ganan mucho más que un buen cirujano y trabajan mucho menos y con muy poco estrés, ¿no? Y está muy infravalorado ser un vendedor, ¿no? Y es cierto, totalmente, ¿no? A continuación nos habla de que todas las profesiones dependen de las ventas. Y esto, si nos paramos a pensarlo, es totalmente cierto también. Es una evidencia. Pero muchas veces no somos conscientes de ello. Dice, para que una persona tenga una gran vida, debe conocer y aplicar las habilidades de un buen vendedor. Comunicar, persuadir o cerrar un trato. Dice, y estas habilidades son más importantes que cualquier cosa que aprenda en la escuela. Las ventas son igual de valiosas y respetables que tener cualquier estudio académico, ¿no? Todas las personas que han construido su carrera gracias a la habilidad de vender han leído en algún momento algún libro sobre cómo negociar, cómo vender o cómo persuadir. Y se me viene a la mente aquel libro que leímos, Cómo influir en las personas, no recuerdo el título, pero tiene mucho que ver con lo que estaban diciendo aquí, ¿no? Dice, cualquier persona, sin que importe a qué se dedica, depende de las ventas. Ya sea un político, ya sea un orador, ya sea un empleado que busca un ascenso, un entrenador, un agente de bienes raíces, un banquero, un vendedor de ropa, todos tienen que vender algo, en el sentido de convencer a alguien de algo, eso es vender, ¿no? No siempre tiene que haber una contraprestación económica directa, ¿no? Vender es una actividad inagotable que nos incluye a todos. Quienes saben vender, persuadir y cerrar un trato son más aptos para la supervivencia, sin que importe cuál sea su línea de trabajo, ¿no?
dice que está totalmente convencido de que no hay ninguna persona que pueda obtener poder y estatus sin la habilidad de persuadir a otros. Esa podría ser la palabra que equivale al concepto de venta que se hace en este libro, ¿no? Saber cómo comunicarte y convencer a los demás es un recurso que debes poseer. No saber hacerlo es una diferencia. Es decir, nos convierte en incapaces de mejorar nuestra vida, de tener éxito en nuestra vida o de cumplir nuestros sueños, ¿no? Comunicarte con otros y mientras mejor lo hagas, más personas estarán de acuerdo contigo y mejor te irá todo, ¿no? Y termina el capítulo con una serie de preguntas que creo que es como para reforzar lo que se ha visto en el capítulo. La primera de ellas es: ¿cuáles son las libertades que te da la carrera de vendedor? Pues la carrera de vendedor da mucho más dinero que otras carreras, mejor valorada socialmente, te da libertad de tiempo, porque es muy probable que te sobre tiempo y no tengas que estar 8 horas diarias vendiendo si no quieres, y te da flexibilidad de horario, ¿no? Que no te dan otras carreras. Si tienes un puesto como empleado de lo que sea, tienes un horario marcado y es muy difícil cambiarlo, ¿no? Aquí te da flexibilidad. Para mí son las ventajas. ¿Qué cosas dependen de los vendedores? Pues prácticamente todo, ya lo dice el capítulo, ¿no? El que tengamos acceso, la mayoría de la población, a servicios necesarios, lo dan las ventas, ¿no? El transporte de mercancías se mueve gracias a que alguien vende los productos que transportan. El marketing y la publicidad existe porque hay alguien que tiene que vender y que tiene la necesidad de comprar, ¿no? La fabricación, como bien dice el libro, depende también de que se venda. Si no se vendiera, no se fabricaría nada. Es decir, absolutamente todo depende de las ventas. Y la siguiente pregunta es que definamos en nuestras propias palabras la importancia de las ventas para la economía. Pues queda claro que si no hay venta, nadie puede resolver sus problemas, que es una de las finalidades de las ventas, cubrir sus necesidades, porque no sabríamos dónde acudir para si alguien nos vendiera los productos y servicios, o tener una vida mejor, porque muchos productos y servicios son para incrementar nuestra calidad de vida. O sea que esa es la importancia de las ventas, que las necesitamos que alguien nos venda, ¿no? Para conseguir nuestros objetivos, sean los que sean, ¿no? Dice, según el autor, existe un recurso o una deficiencia que tú debes poseer para saber vender. ¿Cuál es y qué influencia tiene en tu vida? Pues lo dice claramente: persuadir, influir en las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque persuadir, influir en las personas determina todo a lo que accedemos o no accedemos en nuestra vida, a lo que conseguimos o no conseguimos en nuestra vida. Bueno, ese es el final del capítulo 2 y comenzamos el tercero, que se llama profesional o amateur. Y en principio nos habla del profesional. El profesional dice que los secretos de un vendedor profesional, muchos de la gente que se considera profesional no los conocen. Saber vender como un profesional es necesario para sacarle más jugo a la vida. Y si alguien, y él dice en sus charlas o en sus formaciones, que si alguien quiere volverse rico, tiene que aprender a vender, ¿no? Entonces, todos los negocios, todas las grandes cosas que al autor le han pasado, son resultado de su habilidad para vender. Dice que desde los 26 años ya se convirtió en un vendedor, ¿no? Entonces, ya estás convencido de que se trata de que, dice, el objetivo que él tiene con el libro es convencernos de la importancia que tiene adquirir la habilidad de la venta, ¿no? Dice, ningún sueño se puede volver realidad si no eres capaz de vendérselo a otras personas. Y es cierto. Si se queda en el ámbito privado solo para ti, seguramente no puedas conseguir grandes cosas, ¿no? Dice, un profesional es la persona que se dedica a una actividad específica no como pasatiempos, sino para recibir un pago, a cambio de una contraprestación económica, ¿no? Y dice que nos puede asegurar que el 99% de los vendedores profesionales tienen muy poca idea de lo que significa vender y mucho menos de cómo pueden determinar y predecir sus resultados. Piensan que es una cuestión de suerte, del día a día, ¿no? Pero aquí en este libro viene a decirnos la verdad y dice que nos dará el control de nuestra profesión, si es que somos vendedores profesionales, como en el caso de Vero, o en el caso de Pedro, o nosotras también, ¿no? En la gestoría también tenemos que vender a nuestros clientes. Nos dará el control de nuestros clientes y nos ayudará a incrementar nuestros ingresos y a transformarnos en verdaderos profesionales de las ventas. Y nos pone ejemplos de personajes famosos de la historia que eran muy buenos en las ventas: Benjamin Franklin, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, Bill Gates, Martha Stewart. Todos estos fueron verdaderos profesionales de las ventas. Y luego nos habla del amateur, ¿no? El amateur es una persona que realiza una actividad como un pasatiempo más que como una profesión y que carece de la habilidad o experiencia para llevarla a cabo. Y entonces nos hace una serie de preguntas para que nos analicemos cómo nos sentimos nosotros como amateurs.
de las ventas, ¿no? Es un pasatiempo para nosotros la venta, pensamos que nos hace falta experiencia y herramientas para saber vender, pensamos que estamos luchando para vender, o que sentimos desdén por las ventas, ¿no? O que no toleramos el rechazo, que nos digan que no si intentamos vender algo. Dice que si nos pasa todo eso, tenemos un gran trabajo por delante para hacer, ¿no? Y nos quiere aclarar dos cosas. La primera es que tenemos que aprender que vender es esencial para nuestra supervivencia. Fijaos, para nuestra supervivencia, no para tener una vida mejor, para sobrevivir, ¿no? Y segundo, decidir ser un profesional y abandonar la idea de que se trata de algo para otras personas y no para ti, puede ser importante, ¿no? Debemos decidir que es hora de conseguir lo que nosotros queremos y abandonar la idea de que esto es una cosa del destino, de los dioses. No, si queremos algo tenemos que vender ideas, productos, servicios, lo que sea, ¿no? Entonces dice que nuestra propia vida y nuestros propios sueños dependen de nuestra habilidad de vender. Y esta frase es importantísima, esta idea, ¿no? Por eso dice que es hora de aprender el único secreto detrás del éxito, las ventas. En general me está pareciendo súper interesante el libro, muy ameno, muy fácil de leer, sencillo, rápido y bueno, promete este libro. Vamos adelante hasta el final. Hasta luego.